Lo importante es darle al cliente lo que el cliente quiere, no lo que el cliente necesita, nos decían, ¿no? Cuando me dijeron eso me tuve que salir para afuera y dije, "Puf, no puede ser, no puede ser. Dios dice que nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, ¿no?" Y llevo 2, 3 semanas reflexionando en eso y intentando entender cuál es la diferencia entre el deseo y la necesidad. Y te das cuenta que la necesidad es algo esencial para sobrevivir, algo esencial para nuestro bienestar. Y el deseo es algo que queremos, pero que no tiene por qué ser esencial para nosotros. Entonces, a partir de ahí dije, vale, ok, yo me voy a diferenciar de los demás dándole al cliente lo que necesita y no lo que quiere. Pero dentro de la necesidad, ¿qué es realmente una necesidad? Porque hoy en día la sociedad te impulsa a crearte una necesidad que antes no tenías. Antes del Black Friday, mm, ¿necesitabas una licuadora o fue a raíz de que estuvieran ofertas? ¿No? O sea, al final es que todo te va conduciendo a que se produzcan necesidades dentro de nosotros que realmente quizás no sean tan esenciales. Y empezamos a confundir lo que es el deseo con lo que es la necesidad. Y esto me llevó a recordar hace un año que estuve pasando una situación complicada en el trabajo. Estaba bastante estresado, llevaba mucho tiempo sin descanso. Y yo empecé a decir, "Uf, me encantaría irme a un spa un fin de semana, darme un masaje, echarme ahí con los chorritos, el agua caliente del jacuzzi, estar relajado. No es que lo quiera, es que lo necesito. Es que yo creo que lo necesito. Yo necesito irme a un spa porque que, es que no estoy trabajando bien. Es que estoy incómodo, es que mi cuerpo lo necesita. Mi mente lo necesita. Yo creo que hasta mi alma necesita irse a un spa. Lo dije tanto en el trabajo que al final los compañeros de trabajo me cogieron un hotel para ese fin de semana para que me fuera. Yo creo que era para no escucharme el lunes, quejarme otra vez, ¿sabes? Pero me lo cogieron. Y era enero, fue en enero de 2023, o sea, hace tiempo ya de esto, y llegó a mí, ¿no? Ahora, preparando la palabra, y dije, wow, porque cuando llego al hotel donde era en Toledo, hacía un frío. El coche tenía, cuando fui a coger el coche tenía hasta las titas en el parabrisas. Y me fui para el hotel, llegué, hago el check-in tempranito, 11 de la mañana, tenía ya el spa a las 12, el masaje a la 1, la comida en el no sé qué, o sea, lo tenía todo como una desconexión, ¿no? Como lo que yo necesitaba. Y cuando llego allí, estoy haciendo el check-in, veo como un cartel así grande que ponía España, ora por ti. Y digo, "Uy, qué cosa, ¿no?" Hago el check-in, sigo andando para adelante y ya empiezo a encontrarme puestecitos de gente vendiendo libros cristianos, vendiendo Biblias, con carteles, el poder de la cruz. Y digo, ¿qué es esto? ¿Dónde he llegado? Claro, ya me puse a hablar con alguien, oye, esto es normal aquí en medio del hotel, que haya esto aquí puesto. No, sí, es que estamos en un congreso cristiano. Digo, ¿en serio? Sí, estamos en un congreso, tal, ahora a las 12 hay, está el compartir, que viene no sé quién, tal. Y dije, ¿qué cosa? Me fui al spa. Cuando llevaba 10 minutos dándome el chorrito, dije, yo no estoy descansando. Yo, yo no estoy descansando, yo estoy inquieto. Estoy inquieto, no, o sea, ¿qué está pasando? Me está hablando Dios, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces te pasa que vas a un hotel y te encuentras un evento cristiano? Mm, Me salí, me puse el árbol no, me salí, me vestí, dije ya, fuera. Adiós a la hora del spa. Me vestí y fui andando de donde venía. Yo estaba escuchando alabanzas una vez que salí del spa y digo, me voy a acercar ahí. Habían varias puertas que daban acceso al evento y cuando abrí una de las puertas, la gente, uy, no, no, no puedo abrir tal. Había, o sea, todo lo que era el teatro que había allí dentro del hotel, lleno, 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 lleno. Y me dice una señora que sale, me dice, ¿tú eres del evento? Y digo, no, yo he venido a desconectar, pero yo creo que lo que tengo que hacer es conectar. O sea,
yo creo que lo que necesito realmente es conectar. Siento como Dios me está llamando a venir aquí. Estaba en el spa y he venido. La señora yo creo que me vio tan desubicado que me dijo, ven, ponte en mi sitio. Me cedió su sitio y te digo que después empezaron a intentar entrar personas, le decían que no, iba todo el mundo con pulsera, que no fue... O sea, no había un sitio libre y esa señora al abrirme la puerta me dijo, ponte en mi sitio, ven. Ven porque te lo estoy viendo en la cara, ponte en mi sitio. Y ahí estaban hablando de los desiertos. Ahí justo estaban hablando de los desiertos y estaban compartiendo cómo en el desierto hay veces que el camino es tan monótono que no te das cuenta de por dónde vas andando. Y el lunes cuando volví a la oficina me dijeron, ¿qué tal? Y dije, a tope. ¿Qué tal el masaje? No me lo di. ¿Qué tal el spa? 10 minutos de chorrito. Ahí me di cuenta de lo que necesitaba realmente, de lo que mi espíritu necesitaba. Y me estaba acordando tanto de ese momento estos días que dije, tengo que compartir y he empezado a andar sobre qué es un desierto, ¿no? Porque un desierto físico nos podemos hacer más o menos una idea, ¿no? Un lugar cálido, sin carreteras, ¿no? Sin señales, no hay supermercados para comprar. Es un sitio al que a poca gente le gustaría estar, ¿no? Bueno, hoy ya dicen excursión por el desierto y te lo ponen todo por delante, ¿no? Pero bueno, si te imaginas un desierto con su origen natural, es un sitio que no es de agrado, ¿no? No es apetecible, ¿verdad? Y si le ponemos la coletilla espiritual, si pensamos en un desierto espiritual, trasladamos todo esto de no tener señales, no tener un camino claro, no tener alimento a nivel espiritual, me llevó a, a profundizar un poco sobre el exilio de Israel de Egipto, el éxodo por el que estuvieron vagando por el desierto. Sabéis que Israel estuvo 400 años esclavos en Egipto y después de que Dios les revelara a Moisés de que era momento de que partieran de allí, emprendieron el viaje y, y durante ese viaje pasaron por 7 desiertos. Y para mí el 7, bueno, creo que la Biblia, el número 7 es algo especial, ¿no? Es algo como específico, ¿no? Habla de plenitud. No creo que sea una casualidad que cuando te pones a buscar y te pones a indagar, te das cuenta de cómo está todo conectado y que Dios no deja un detalle suelto, ¿no? ¿Y por qué 7? Me preguntaba. Me digo, claro, es que este camino, este trayecto que hicieron el pueblo de Israel, que como veis parece la serpiente, ¿no? Que va buscando sin ningún atajo, ¿no? Llegué a la conclusión de que el éxodo no fue solo un viaje físico, sino también un viaje espiritual. Cada desierto por el que estuvieron pasando iba revelando algo sobre el corazón del pueblo de Israel y iba revelando algo sobre el corazón de Dios también. El primer desierto que se encuentran ellos al salir de Egipto es el desierto de Shur, ¿vale? Shur significa muralla, fortaleza, y hace alusión también a la primera gran prueba, ¿no? A la que se tuvieron que enfrentar. Ellos acababan de salir de Egipto, acababan de atravesar el Mar Rojo, y cuando estaban por el desierto de Shur, ellos empezaron a buscar agua. Y después de 3 días sin agua, llegaron a un sitio que se llama Mara y encontraron un agua que era amarga. Ese agua no podían beberla y empezaron a murmurar 3 días después de haber cruzado el Mar Rojo. ¿Cómo nos traes aquí? Aquí no hay agua. En Egipto por lo menos teníamos agua.
empezaron a murmurar contra Moisés. Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Entonces el pueblo de Israel pudo beber. Después de esto siguieron adelante y pasaron por Sin, ¿vale? Por el desierto de Sin, más o menos por aquí. Sin significa arcilla, espinoso, y quizás esto es por la dificultad del lugar, ¿no? Ellos ahí no tenían provisión, tenían hambre. Y volvieron a murmurar. Ya no se acordaron de que potabilizaron el agua, sino que empezaron a murmurar y a quejarse de que no tenían comida. Ahí de nuevo Dios responde al clamor del pueblo y en Éxodo 16 podemos ver cómo esa tarde, después del clamor del pueblo, llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Está hablando del maná, del famoso maná. El maná que le iba dando todos los días. Además le decía, no guarden para mañana, todos los días les voy a proveer. Excepto al sexto día, que sí tienen que guardar para el séptimo, que el séptimo es para mí, ¿no? Como decía el Señor. Siguieron adelante en su camino y llegaron a Refidim, ¿vale? Refidim significa lugar de descanso, aquí abajo. Y aquí fue cuando de nuevo empezaron a tener sed, no encontraban agua. Y aquí empezaron a cuestionar si Dios estaba con ellos. Ya no simplemente murmuraban contra Moisés, sino que ya directamente murmuraban contra Dios. ¿Está Dios realmente aquí? Después de que Moisés clamara al cielo, Dios le dice que golpee una roca. Sí, Dios le dice, yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinai. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Dios les provee de agua cuando necesitaban beber de nuevo, pero esta vez no convierte el agua amarga en agua natural, sino que convierte una roca en agua. Seguimos el viaje. Llegan al monte Sinaí, ¿vale? Estaban frente al monte Sinaí y cuando ya llegan aquí al monte Sinaí, ¿vale? Desde Refidim a Sinaí, ¿sabéis lo que pasa en Sinaí? En el monte Sinaí es cuando Moisés sube a hablar con Dios, recibe los 10 mandamientos y le da una serie de especificaciones de cómo debería el pueblo de Israel vivir, de cómo debería ser su relación con Dios, le da nociones de cómo tiene que ser el tabernáculo, o sea, ahí Moisés recibe todo, ¿no? Pero mientras que Moisés llega, el pueblo de Israel empieza a impacientarse y empieza a dudar de, oye, ¿y el Moisés este que nos ha traído hasta aquí? ¿Se olvida de nosotros? ¿Dios tampoco aparece? Dice que cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Después de todos los milagritos que estaban viendo, uno tras otro, no tenían todavía confianza en que Dios estuviera ahí. Tampoco de que Moisés haya sido elegido por Dios para guiarles, ¿no? Y Aarón le dijo, quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Y cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, fíjate, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Seguimos el viaje de los israelitas. Llegan al desierto de Parán y aquí fue cuando Dios le dijo a Moisés, manda a 12 espías a investigar sobre la tierra prometida. Vamos a ver qué hay allí y vamos a trazar un plan para llegar. La tierra prometida es Canaán, ¿vale?
Canaán es la tierra prometida. Es como se llama la tierra prometida que Dios les dio a los israelitas. Y después de 40 días investigando, esos 12 espías volvieron y 10 de ellos empezaron a reportar y decían, empezaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Recordad que Canaán era la tierra donde fluía la leche y la miel, ¿no? Antes de este versículo ellos hablaban de que de hecho llevaban cierto fruto para enseñar. Aquello es maravilloso, la tierra genial. Lo malo son los habitantes. Nos van a devorar. O sea, nosotros vamos a llegar allí, nos van a dar un soplío y nos van a tirar de espalda. Había otros dos, que fueron Josué y Caleb, que dieron un reporte diferente. ¿Vale? Luego hablaremos de ellos. El hecho es que Dios, cuando dieron este mal reporte y demás, todo el pueblo empezó a decir, ¿a dónde vamos a ir si están dando este reporte? ¿A dónde vamos, no? ¿Cómo vamos a entrar aquí si lo que nos están diciendo es que nos van a comer? Estaban viendo gigantes en la tierra prometida. A partir de aquí, el viaje en el desierto duró 40 años. Por la falta de fe que tuvieron en la promesa que Dios le había hecho. Porque Dios les dijo, esa tierra te la entrego. No le dijo, tienes que luchar contra gigantes. No, le dijo, esa tierra te la entrego, pero esos 10 espías que fueron, dieron ese reporte y el pueblo de Israel se rasgó las vestiduras y dijo, no nos movemos. A partir de aquí empezaron a dar vueltas. Llegaron a Cades Barnea, dentro del desierto de Zin, ¿vale? Y aquí hubo una tensión bastante grande porque aquí el pueblo se quedó de nuevo sin nada que beber y aquí fue aún más fuerte la historia porque imaginaos que Dios la primera vez le dijo a Moisés, golpea la roca y saldrá agua. Y esta vez el pueblo estaba ya bastante cansado, venían de decir, teníamos la tierra prometida ahí, Dios provocó que se desviaran incluso por no haber entrado, y Moisés, que va de nuevo a clamarle a Dios, y le dice, Dios, necesitamos agua. Y le dice, vale, háblale a la roca. Vete ahí, vete a la roca esa y háblale. Y Moisés congregó a todo el pueblo de Israel tratando de calmar los ánimos y que volvieran a mirar a Dios. Y le dice, hey, pueblo de Israel, venid, miradme todos aquí. Y se pusieron Moisés y Aarón. Mira, cogió la vara y le dio 2 golpes a la roca. La roca tiró agua. Y todos bebieron. Pero ese fue en el momento en el que Moisés perdió el derecho a entrar a la tierra prometida. Después cuando llegan a Moab, ya aquí, porque sabéis que al final terminaron entrando por Jericó, ¿no? La famosa batalla de Jericó, de las murallas. Cuando ya estaban en Moab, los israelitas de la siguiente generación, porque imagínate que llegar ahí fueron 40 años, ¿vale? Ya era ya la siguiente generación. Cuando llegaron allí a Moab y conocieron a las moabitas, se dejaron llevar. Se dejaron llevar hasta tal punto que empezaron a tener relaciones con ellas, empezaron a adorar a sus dioses, empezaron a ofrecerle sacrificios a sus dioses. Dice que mientras que los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Esas mujeres los invitaron a sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Siempre hablamos del éxito, ¿no? De cómo llegó el pueblo de Israel a la tierra prometida. Se habla de cómo vagan por el desierto,
pero yo nunca había tenido una imagen tan clara de cómo es el ser humano. Que 3 días después de ver un milagro impresionante se te olvide Dios. Y ante tu necesidad física se te olvide de lo que pasó ayer. He hecho como un resumen de los 7 desiertos. Si nos centramos en Refidim, hablando de que seguro que muchos han dicho, claro, sí, cuando Moisés le da el golpe en la roca, ¿no? Aquí podemos hacer una analogía como el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Dice, y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Podemos ver que en ese camino en el que estaba Israel, en esos desiertos por el que pasó, ya ahí estaba Cristo. Y ese golpe que le dan con la vara a la roca puede ser como el golpe que le dan a Jesús en la cruz. Y ese agua que sale de la roca puede ser como esa agua viva que a través de la cruz Dios pudo transmitir, Jesús pudo traernos, que es el Espíritu Santo. Entonces, hoy en día, quedan unos cuantos días, ¿no? Pero hace 2024 años, Jesús vino aquí, Dios se hizo hombre, como hemos estado comentando antes, como Eva nos ha estado explicando, para traer salvación al mundo, para traer consuelo al mundo, para poder establecer un pacto, para poder establecer un puente entre el mundo y Dios. Y hoy en día nosotros tenemos una ventaja que los israelitas no tenían. Y es que no solo Jesús es nuestro Salvador, sino que Jesús nos muestra el modelo de cómo tenemos que atravesar el desierto. Porque Jesús, nada más nacer, tuvo que huir a Egipto pasando por el desierto. Pero es que Jesús, nada más bautizarse, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. En Mateo 4 nos narra cómo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y estuvo ayunando 40 días. ¡Qué casualidad! 40 días. Estuvo ayunando 40 días con sus 40 noches y cuando tuvo mucha hambre llegó Satanás. ¿Creéis que Satanás llegó o que Jesús le estaba esperando? Jesús le estaba esperando. Yo no me creo que Jesús estuviera allí asustado. Yo creo que Jesús estaba allí esperándole, diciéndole, ya llevo los 40 días aquí. ¿Vas a venir? ¿Vas a venir a que te venza o no? ¿Vas a venir para dejarme que le dé el ejemplo a la humanidad de cómo hay que atravesar un desierto? Satanás empezó a tentarle. La primera, convierte esa piedra en pan si tú eres el Hijo de Dios, si tienes superpoderes. ¿Y qué hizo Jesús? No. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando de Deuteronomio 8:3. Jesús, cuando recibe el ataque del enemigo, directamente se va a la Escritura. Dice, no. Entonces Satanás lo intenta de nuevo y le dice, bueno, ¿por qué no te tiras desde aquí arriba y que tus ángeles te recojan? Y caes de pie sin hacerte nada de daño para que la gente te admire. Y le dice, no. Las Escrituras también dicen que no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Satanás vuelve otra vez y le dice, si te postras ante mí, todo lo que ves, incluso lo que no ves, te lo entregaré. Y Jesús vuelve y le dice, vete de aquí, Satanás. Porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Jesús rechazó cada tentación del enemigo, cada tentación de Satanás, utilizando la palabra de Dios. Él mostró que su mayor necesidad no era el hambre que tenía, la sed que tenía, el honor que podía tener. Su mayor necesidad era estar en comunión con el Padre.
Él vino aquí cuando se bautizó. Los que estamos estudiando SEAN sabemos que cuando empieza su año de preparación, después de haber estado preparándose, lo primero que hace es, con toda la humildad, ir a bautizarse. Y después lo que hace es irse al desierto. Y en el desierto coge a Satanás y le dice, no, está escrito, está escrito, está escrito. La palabra de Dios por delante de cualquier conversación que podamos llegar a tener con el enemigo. Nos dicen mucho que la palabra es como un plomo, ¿no? Que mira a ver si las cosas están rectas, que miran si las cosas realmente coinciden, donde podemos nosotros medir realmente en qué posición estamos. Pero además de eso, hoy en día nosotros podemos enfrentar las pruebas, los desiertos, utilizando la palabra de Dios, pero también dejándonos guiar y dejándonos fortalecer por el Espíritu Santo. A diferencia de los israelitas y de nosotros, Jesús fue perfecto en su desierto. Sin pecado, perfecto, puro. Dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús vino a decirnos exactamente 40 días, 40 noches, en ayuno. Tentación de cualquiera que me pongas, física, de orgullo, de poder. No. Lo primero, la comunión con el Padre. Así es como tenemos que estar nosotros en los desiertos. Y a lo mejor ahora mismo dices tú, bueno, pero es que los desiertos, yo no me vi al desierto a pasar sed. No me vi al desierto si no hay un Mercadona. Vale. ¿Sabéis que Shur, Sin, Refidim, todos estos desiertos nos muestran también situaciones que podemos vivir hoy en día? No leáis la palabra de Dios como si fuera algo pasado y sobre lo que sacar una moraleja. La palabra de Dios está viva y nos habla siempre. Si tú ahora te pones a reflexionar sobre Shur, acordaros que Shur fue cuando estaba el agua amarga, ¿vale? ¿Quién no está pasando por una situación amarga? ¿Quién no lleva 3 días sin poder saborear algo dulce? Sin poder refrescarse. En Shur podemos enfrentar circunstancias difíciles o amargas que parecen insuperables. Pero Dios transforma lo amargo en algo bueno. ¿Cuándo? Cuando confiamos en Él en las pruebas. Y te doy un versículo. Refuérzate, apóyate en la palabra de Dios. Pablo nos dice que sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ánclate a la palabra. Ánclate a la palabra y dile, Señor, esto es amargo. Señor, esto no me gusta, pero yo te amo y confío en ti. En Sin, donde no tenían comida, donde no tenían provisión, podemos encontrar que pasamos un tiempo de necesidad económica, necesidad emocional, necesidad espiritual. Sin embargo, Dios proveyó de ese maná que le renovaba cada día. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Confía en la provisión de Dios diariamente. No guardes para mañana, coge lo que Dios te da hoy y cómetelo entero, saboréalo entero. No dejes nada para mañana. Pero mañana ven y lo buscas otra vez. Renueva constantemente tu dependencia de Dios, todos los días. ¿Sabes que el pan nuestro de cada día tenemos que pedirlo hoy? Y mañana el de mañana y pasado el de pasado. Todos los días id a por ese pan caliente, como decía Marcos la semana pasada. En Refidim podemos sentir esa sequedad espiritual o esa falta de dirección. Ya hemos dicho que Cristo es la roca que sacia nuestra sed espiritual en momentos difíciles.
Jesús dice que yo soy el agua viva. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Ánclate a eso. En Sinaí podemos luchar con la impaciencia de que Dios no viene. Moisés se fue, nadie viene, nadie nos dice nada. Podemos tener la tentación de agarrarnos a algo material que podamos ver, mientras que estamos esperando que se materialice una promesa. Y Dios dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Hay que obedecer su palabra y ser fieles aunque tengamos que esperar. Va a tocar esperar. ¿Te va a tocar esperar? Sé fiel, obedece sus mandamientos. En Parán podemos enfrentar desafíos imposibles y podemos poner el miedo por delante de la fe. Sin embargo, la fe en las promesas de Dios puede superar cualquier temor o imposibilidad. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Antes estábamos orando y estábamos diciendo, para el cristiano debe ser natural vivir lo sobrenatural. Vamos a naturalizar lo sobrenatural. Vamos a confiar. Vamos a tener fe. En Cades Barnea, en el desierto de Zin, podemos estar tomando decisiones que están fuera de la voluntad de Dios, ya sea por falta de fe o por desobediencia, como tuvo Moisés golpeando 2 veces la roca. Os voy a decir una cosa. Cristo murió una vez en la cruz y esa vez fue para siempre. Por eso la segunda vez Dios le dice, háblale a la roca. Ya no hace falta que la golpees. Con una vez el Cordero ya nos ha salvado, ya nos ha limpiado, ya nos ha perdonado. No hay que volver a golpear. No tienes que estar esperando nada nuevo. No tienes que estar esperando ningún otro sacrificio. Ya le diste un golpe. Ahora habla. Ahora habla con Él. La desobediencia y la incredulidad nos separan de los propósitos de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Moab podemos estar en tentaciones que pueden alejarnos de nuestra santidad o del propósito que Dios tiene para nosotros. Es importante perseverar en santidad para alcanzar la plenitud de las promesas de Dios. Dice Hebreos en el capítulo 10, 23, manténganse firmes sin desviarse, porque fiel es el que prometió. Os voy a dejar una tablita donde recogemos todos estos desiertos con todas estas enseñanzas, y que cada vez que sintáis algo que no está bien, que os toméis un momento y decir, ¿en qué desierto estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? No vayas a decir que necesitas un spa porque no lo necesitas. ¿Cómo está tu relación con el Padre? Y si no tienes todavía un versículo, vete a la Biblia y búscalo. Agárrate a Él. Agárrate a Él. Los israelitas estuvieron clamando por necesidades físicas. Y es legítimo. O sea, 3 días sin beber agua, yo nunca lo he experimentado. Creo que es complicado. Pero lo que no es legítimo es que se olvidaran que 3 días antes se habían abierto las aguas del Mar Rojo y se había comido a todos los soldados egipcios que le perseguían. Eso no es lo que no es legítimo. Que en lugar de arrodillarse y clamar, estaban murmurando. Y estaban pensando que era mejor volver a Egipto, volver a ser esclavos, que seguir hacia la promesa que Dios le había hecho. Dios sabía perfectamente que el pueblo de Israel necesitaba agua, necesitaba comida, necesitaba protección de los enemigos que tenía alrededor. Pero Él lo que quería realmente era usar esas necesidades para revelar lo que había dentro de sus corazones. Quería que saliera a la luz esa incredulidad, esa falta de fe, esa tendencia a perseguir lo visible y no lo eterno. Quería que saliera, porque si no sale, se queda aquí dentro.
Y si no sale, si tú no lo hablas, si tú no lo pones en las manos de Dios, Dios no va a poder moldearlo. No va a poder ir puliéndote. No va a poder, como dice en la palabra en la primera de Pedro 1:7, dice que estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Lo que nos está diciendo aquí es que las pruebas no son para retrasarte, las pruebas no son para estancarte, las pruebas no son para que retrocedas, las pruebas son para fortalecerte, las pruebas son para probarte. Los desiertos son para coger tu fe, prenderle fuego y ver qué es lo que queda, porque lo que queda, eso que queda, es lo que Dios quiere, es lo que Dios ama, es lo que a Dios le agrada. Necesita que nos vayamos quitando la capa del deseo, la capa de la falsa necesidad, la capa de la necesidad física primaria y que vayamos a esa necesidad real y profunda. Esa necesidad que Moisés fue capaz de entender cuando decía, cuando estaba en el camino, si tu presencia no hay de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés entendió que Dios le había prometido la tierra, ¿no? Canaán. Pero Moisés cuando iba por el camino dijo, si tú no vas a venir, no me lleves, no me saques de aquí. Entendió que lo importante, y quiero que entendáis esto también, muchas veces ponemos nuestra mirada en lo que queremos conseguir. Ponemos nuestra mirada en una meta fija y específica. Y vamos haciendo el camino de cualquier manera. Y ponemos toda nuestra fe en conseguir eso. Pero os voy a decir una cosa, cuando lo consigas y no encuentres a Dios ahí, te vas a sentir igual o más vacío que antes. Ahora bien, si haces el camino con Dios, si buscas su presencia y le pides que camine a tu lado, sigues el modelo de Jesús, de cómo atravesar los desiertos, vas a la palabra y ahondas en ella, vas a sentirte lleno aunque no llegues a la tierra prometida. Yo creo que Moisés murió con gozo y no llegó a la tierra prometida. Yo no creo que Dios te vaya a llevar nunca a un desierto para dejarte ahí abandonado. Creo que Dios, cuando tú clames, te va a fortalecer en ese desierto. Y te va a dar una señal, y te va a dar una dirección. Te va a dar de ese agua viva, de esa presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Y con eso vas a darte cuenta que no hay nada más grande que el momento presente con Dios. Todo lo material queda a un lado. No hay nada material que nos vaya a llenar, más que la eternidad. Más que la eternidad de ese encuentro y de esa presencia con Dios. Habéis visto que todo Dios lo resolvió hablando. Y yo os voy a decir una pregunta. ¿Estamos escuchando